Eh, Como decía, entonces, las aplicaciones, hago el énfasis de que hace 2 años sacamos una versión. Ahora hemos sacado otras funcionalidades nuevas porque es un compendio de cosas que queremos hacer y ustedes como nuestros clientes, los que ya tienen el módulo o entidades que no tienen y nos han manifestado la inquietud o la sugerencia de meter ciertas cosas más al proceso, todas esas indicaciones que ustedes nos dan pues no somos tan ágiles pues para sacarlas inmediatamente, pero porque obedece a un tema programático, pero sí se van teniendo en cuenta y a medida que decidimos hacer nuevas opciones, pues las vamos involucrando para que el efecto de que las actualizaciones a los que ya tengan se las entregamos sin costo adicional y a los nuevos pues tengan una plataforma pues bastante robusta que es nuestro objetivo. No hemos escatimado costos ni tiempo en hacer cosas nuevas y mire que 2 años después hemos sacado nuevas funcionalidades y es nuestro objetivo pues estar mejorando las herramientas gracias a ustedes, que son los que nos indican qué hacer y toda idea que ustedes tengan en mejoramiento. Nos la pueden compartir, les agradecemos enormemente porque nos han ayudado a crecer en todos estos 10 años que, que tenemos, llevamos con esta herramienta. Y ha habido evoluciones gracias a ustedes. Así que muchas gracias y esperamos que nos sigan compartiendo todas esas ideas para ir creciendo juntos. Em, la aplicación en esto, pues la idea es que la herramienta que hemos construido y las funcionalidades pues le ayuden en la toma de decisiones. Muchas de las cosas que vamos a ver, ustedes ya la hacen, ustedes ya lo tienen por allá, porque inclusive hay unas entidades que nos han compartido ideas de cómo hacerlo, gráficas de cómo se visualizan y, y y todo eso lo hemos tenido en cuenta. Porque ustedes ya lo hacen, solo que lo hacen carpinteando. El término de carpintear es de bajar los archivos, hacerlo en Excel, meter sus macros, son unos magos para eso en lo que hemos visto. eh, Maravilloso lo que hacen, pero es muy carpinteadito, mientras que aquí la idea de esta fusión que hacemos con estas funcionalidades es que usted a un clip pues pueda tener más fácil la información. En lo del análisis que hacemos con IA, inclusive hay muchas entidades que ya hacen ese análisis, que se ponen a mirar la cosecha, la matriz de transición y empiezan a mirar las caídas de cada uno de la cosecha, empiezan a mirar en qué parte se envejeció mal, en las transiciones, qué información es la que está llegando, está pasando, se está envejeciendo, se está recuperando, entonces empiezan a tomar la decisión de que es que la colocación de la cosecha está mala, la parte del otorgamiento del crédito hay que mejorarlo porque se están envejeciendo se están poniendo morosas desde muy antes en el tiempo o que el envejecimiento de la cosecha en la matriz de transición nos indica que hay un problema de cobranza, entonces toca potencializar la cobranza, qué hacer en ese tema. Pues ustedes ya lo hacen ahí mirando la cosecha, hacen sus cálculos, verifican y empieza a bajar la información a Excel y hacerlo, como digo, carpinteando la información. El botoncito que hemos diseñado de IA lo que va a hacer es que simplemente todo eso que usted hace, que se demora 1, 2 horas haciéndolo, se vuelven expertos y lo hacen en menos tiempo, pues a un clip la inteligencia artificial le va a ayudar a hacer ese análisis, a darte unos parámetros de qué hacer y, y de cómo hacerlo, ¿cierto? Todo esto obedece con los que estamos metidos en el tema de IA, pues obedecen a unos prompts, ¿cierto? El prompt es como las indicaciones que le vamos a dar a nuestra inteligencia artificial para que él nos haga algo. Hemos diseñado un prompt, ¿cierto? Lo hemos venido ajustando hace como 4 meses que venimos con
con estos desarrollos y es un prompt que decidimos que fuera visible por ustedes y que ustedes también, dependiendo del análisis, porque digamos, el análisis que quiero yo no es el mismo análisis de una cosecha que quiere otra entidad, ¿cierto? Entonces, cada entidad va a poder ir ajustando el prompt. Obvio, no sabe, nosotros los vamos a colaborar con ese tema para que el, la IA te devuelva exactamente lo que necesita. Cuando hagamos la liberación, pues se va a liberar con un PRON estándar, que es con el que hemos hecho, pero eso se puede ir cambiando dependiendo de lo que usted necesite. Ejemplo, es que actualmente el PRON me está diciendo, genere un análisis gerencial sobre el comportamiento de la cosecha o sobre el comportamiento de la matriz de transición, teniendo en cuenta la norma, la supra, y tiene unas indicaciones. El PRON son las indicaciones. Ese es el PRON que hemos construido. Devuélvame en qué parte se envejeció más, pues indícame por favor qué debo hacer, qué políticas, qué alertas debería generar. Ese es el PRON que vamos a tener. Más adelante vamos a hablar de él. Pero es muy probable que usted diga, no, yo no quiero eso, yo necesito es que me analice en la transición la parte de envejecimiento y que me dé algunas ideas de qué puedo mejorarla. ¿Cierto? Listo, eso se puede ajustar para que usted ingrese esa instrucción y el sistema vaya a hacer exactamente lo que usted necesita recibir de la información de la IA, ¿cierto? Entonces vamos a tener eso también dentro de la aplicación. Entonces, estas funcionalidades como tal, lo que le van a permitir a ustedes es mejorar la calidad. No es como dicen muchos, algunos o muchos que dicen que la IA y estas opciones nos van a reemplazar porque entonces el gerente tiene la matriz de transición y me voy a ahorrar el de riesgos porque simplemente con un botoncito ya me está haciendo el análisis y no pierdo mucho tiempo. No, es para que funcionalmente la IA no, simplemente nos ayuda a mejorar nuestros informes, a mejorar el análisis. No nos va a hacer todo porque dependen también de nosotros para poder que la información que nos dé entregarla y recibirla de acuerdo a mi necesidad. O sea, pero es una ayuda bastante grande que nos va a dar este tema. Bien. Entonces, ¿qué tenemos de nuevas funcionalidades? Pues las matrices que teníamos, las vamos a ver que continuaron. Hemos hecho cálculos más por días, un enfoque más superfinanciera, porque en algunas entidades nos han dicho que sí, la matriz suya, la cosecha muy chévere, que nosotros diseñamos una cosecha que empieza con el mes y el sesgo de la cosecha pues se ve de izquierda a derecha, mientras que el de la superfinanciera es de derecha de derecha y si el sesgo es más en la derecha, ¿cierto? Y es el que todo el mundo está acostumbrado a hacer. A ver, perdón. Nosotros hemos incluido en esta nuevas funcionalidades ese análisis de financiera. O sea que vamos a tener otra cosecha, que es el de la super. Además, pues muchas entidades nos decían, vea, es que no, ver la cosecha o la mes por mes, pues se vuelve un poquito tediosa, es mucho análisis que hacer. ¿Por qué no tienen una cosecha que sea trimestral, anual? Pues ya la tenemos. Tenemos trimestral, semestral y anual, ¿cierto? Además de la mensual, ¿cierto? Mm, tenemos en la superfinanciera un comportamiento de la evolución de lo que es T menos T2, o sea, a los 12 meses hacia atrás el comparativo de esta información y unas gráficas con respecto a esto. Además de del potencial que hemos venido hablando, que es uno de los fuertes que tenemos, que es la cosecha con inteligencia artificial. Y otras cositas, pues vamos a ver, le hemos hecho al módulo un panel de indicadores donde vamos a poder ver por días, por calificación, cobertura de la cartera, cobertura de aportes, de garantía, de provisión, cobertura capital versus provisión, cuánto tengo en interés, en fin, hay varias gráficas ahí y que son dinámicas, o sea que usted puede interactuar con ellas.
Ah, es que quiero verla por modalidad, la puede filtrar por modalidad. Además, quiero ver los datos de qué persona, entonces le hemos incluido una opción que simplemente con un clic te va a traer las personas que están en esas categorías o esos filtros que hemos diseñado. Y son filtros dinámicos que el día de mañana nos dice, ve, qué bueno que tuviera aquí por tipo de cartera, aunque ese está. Asumamos que no lo tenemos, es fácil ir a meter nuevos atributos a todos estos filtros que hemos diseñado. Desde que existan dentro de los campos cualitativos y que tenga la cartera como tal, se pueden meter todos estos filtros por tipo de cartera, por garantía, por modalidad, por pagaduría, por sucursal, por forma de pago, por actividad económica, en fin, todos esos atributos que tiene el asociado y la cartera, podemos ver toda esta información. Es un algoritmo bastante mejorado, bastante interesante que hemos hecho ahí, pues no lo vamos a poder apreciar como debería ser porque los datos que estamos utilizando pues son datos ficticios, solo cargamos dos años y no podemos ver bien el potencial de la herramienta, pero hemos diseñado un tema en esta presentación para que se den la idea de cómo se visualiza los datos. En el tema de transiciones, pues también le hemos metido lo que es la parte de análisis de la transición con IA, de lo que dije anteriormente, además de una transición interesante que le metimos al proceso y unas gráficas y sobre todo la transición acumulada. Pues muchos nos decían que la transición que nosotros teníamos era un mes con otro, ¿cierto? Comparar un mes con otro periodo. ¿Cómo estaba mi cartera en diciembre del 2023 versus diciembre del 2024? Enero del 2025 versus agosto del 2025. Y el sistema pintaba la matriz de transición basado en los créditos que existían en esa fecha versus esos mismos créditos que existen en este momento, cómo se han rodado, cómo se ha recuperado. Esa es la matriz de transición que tenemos que continuará, ¿cierto? Pero creamos una nueva que es acumulada. ¿Cómo acumulada? Esa matriz le va a permitir a ustedes, digamos, decir, de diciembre a enero, hágame la matriz de transición, pero acumulada, no un mes contra otro, un periodo contra otro, sino que va a evaluar todos los periodos y va a mostrar en todos sus periodos el porcentaje que ha estado mejorándose o empeorándose a nivel de la matriz, pero acumulado, ¿cierto? Es bastante interesante lo que se hizo ahí y un algoritmo bastante grande para poder buscar eso porque es bastante procesamiento de información lo que tiene que hacer. Además que esta matriz de transición vamos a poder almacenarla, o sea, cada mes usted la genera y la puede empezar a almacenar y con el proceso que va almacenando hemos diseñado otros indicadores acumulativos de las matrices que se van almacenando generadas por el sistema, ¿cierto? Eso lo tenemos ahí también, que hemos mejorado. Y otra cosa hicimos, pues, le hemos creado un sistema de estadístico, creamos un modelo estadístico para la evaluación de cartera, aunque yo no sé si llamarlo evaluación porque no es el concepto de evaluación, que la entidad lo puede utilizar como la evaluación de cartera, sí, porque para evaluar la cartera, pues la norma indica que se requieren ciertas variables, tanto internas como externas, y las variables externas, pues no las tenemos. Están ahí concebidas dentro del algoritmo para evaluarse con unas ponderaciones y unos pesos de esa variable que nos los dio el modelo estadístico que armamos y que ese aplica a la cartera. O sea, este proceso lo que nos va a dar es una calificación estadística, o sea, un score. Conocemos el score de crédito, ¿cierto? Cuando la persona va a venir a por un crédito, le evaluamos el score y dice, sí, tiene tantos puntos apto para crédito. Pero aquí lo hicimos con la cartera. Así que la misma evaluación que se tiene en cuenta para un score de crédito, pero adaptado a la cartera. Eso nos va a dar el comportamiento y el nivel de riesgo que tiene cada uno de sus asociados, mes por mes, alto, bajo, medio
Y además un comportamiento como un vector, que lo vemos por aquí, es más o menos como se ve aquí en la imagen, un comportamiento de pagos de esa persona. O sea, en los últimos meses, cómo ha sido su comportamiento de pago, muy parecido a lo que hace las centrales de riesgos en la información, que es un vector de pagos. Aquí lo hicimos también en el proceso. Y esto va a estar para cada uno de los meses. Internamente, pues hemos creado un algoritmo que va a coger los últimos, pues estamos diseñado para que sea el último año, armarle toda el score mes por mes, un año atrás, ya para los clientes que ya tienen el proceso y que cada mes el sistema lo va a ir generando para sacar indicadores sobre esta parte. Las variables son 22 variables que hemos creado y digamos aquí la inteligencia artificial nos ha ayudado bastante en este tema porque hicimos un modelo de Machine Learning con un tema de pura IA y este modelo estadístico fue creado absolutamente por pura IA. Y con una data que se hizo, se entrenó con la información de esta parte, la misma IA nos entregó las variables y los pesos de cada una de esas variables como tal. Son pesos que ya estamos configurando y entregándoles a ustedes, pero que ustedes dentro de la configuración, como vamos a ver, van a poder modificar cada uno de estos pesos para optimizar o adecuarlo más a la necesidad de acuerdo a lo que ustedes necesiten en el proceso. Lo vamos a ver más adelante. Esto es como todo el tema que hemos diseñado para el proceso de las funcionalidades. Los voy a dejar con uno de mis ingenieros, el ingeniero Juan Fernando, que muchos lo conocerán. Él es bastante experto en este tema de riesgo de crédito. Tiene mucha experiencia en el proceso y él les va a mostrar las funcionalidades, ¿cierto? Así que los dejo con el ingeniero. Ingeniero, ¿está por ahí? Bueno, entonces, como bien saben, pues nosotros siempre somos unos apasionados de tratar de automatizar el proceso y que el sistema nos haga más procesos internamente. Pero siempre nos dicen, ve, es que me van a dejar sin trabajo, es que me van a quitar la papita. No, la idea es al contrario, darles más trabajo por tener mayor información disponible para poder analizar. ¿Cierto? Ya en un momento ya les voy a compartir, ya me están ayudando aquí con el compartir para poderlo hacer, ¿cierto? Entonces, todas esas funcionalidades que vamos a ver el día de hoy tienen precisamente pues la capacidad de permitirnos mirar todo lo que nos contó pues ahorita el ingeniero René y que precisamente es como el foco de la reunión, ¿cierto? Ya ahí en este momento ya en poder ver, ¿cierto? Y listo. Bueno, vamos aquí a arrancar. Recuerden que estamos en un entorno de desarrollo, entonces, bueno, pues de pruebas básicamente en el demo, donde pues tenemos unos daticos pues no tan ideales como tal. Ustedes saben que las particularidades de cada entidad obviamente pues van a reflejar unos datos diferentes, pero con los datos que tenemos nosotros son datos muy puntuales, ¿cierto? Digamos que un tanto como vamos a poder hacer desarrollo, pero no es datos reales. Entonces vamos a verlo de esa manera. Entonces, el día de hoy tenemos pues unas funcionalidades que nos atañen al proceso de SARC, donde tenemos pues cambios en cosechas, que en un momento vamos a ir a verlos, matriz de transición, unos nuevos gráficos y unos nuevos procesos, que es lo que nos contaba el ingeniero René. Vamos a arrancar por un punto bastante interesante, que son unos indicadores, ¿cierto? Quiero arrancar primero con esta parte y ahorita me voy como a lo jugoso, a lo grande que tenemos ahí adicionalmente, ¿cierto? No digo que esto sea malo, no, para nada, antes es muy chévere, fue algo que le metimos bastante amor, algo que hemos tratado pues aquí de que nos salga súper bonito, súper chévere para las funcionalidades y que les dé mayor capacidad de análisis. Entonces, estos indicadores varios tenemos acá, ¿cierto? Donde vamos a poder analizar una data dependiendo de, ¿cierto? En este caso es una data estadística que nos venían pidiendo. Básicamente es poder analizar desde diferentes puntos mi base de datos y sacarle mayor provecho. Esto no solamente de la data, pues, de un mes específico, sino que como ya están acostumbrados, pues, a periodos incluso hacia atrás. En este caso específicamente lo tengo a 12 meses para que miremos acá. Entonces, en este punto inicial tenemos la analítica de cartera. Recuerden, pues, no me voy a detener en cada uno,
pero recuerden que estos, básicamente me refiero a cada uno de los exportar y eso, que esto es algo que ya vienen acostumbrados como tal para poder exportar a Excel o separado por comas. Algunos también tienen PDF, ¿cierto? Dependiendo de cuando se requiera. Entonces, esta información vamos a explotar un poquito, como se dice, esa información adicional. Y por eso, pues, las entidades, ¿cierto? Aquí tenemos entidades de diferentes tipos, diferentes ERPs, ¿cierto? Diferentes tamaños, pero siempre que hablábamos, por ejemplo, en el proceso de SARLAB, yo soy ahí y las entidades, ya saben, ¿cierto? Como un poquito, canzoncito con un punto específico y es la calidad de los datos y la disponibilidad de ella. Entonces, especialmente las entidades que no están integrados por API de conexión, sino que nos montan archivos planos, sabrán que la necesidad de información que nosotros les solicitamos es un poquito alta. Les pedimos muchos datos. Acá en estos procesos es que vamos a ver ya esos resultados o esos frutos de pedirles todo eso, porque a veces nos dicen, ay, pero ¿y para qué me pidió X dato? Que ya lo vamos a ver. Es para esto. Este era el objetivo que nosotros teníamos, por eso les pedíamos esa información histórica y que pues les agradecemos mucho por confiar en nosotros y en esos datos que precisamente son sus datos y que se les da el mejor manejo. Entonces, arranquemos. Analítica de cartera. Este punto pues va a tener y estos reportes, estos gráficos tienen unas particularidades, es que dependiendo de algunos me van a permitir tener mayor información o no en la pantalla. Entonces, yo aquí en este momento estoy viendo tres columnas que son por personas, por, eh, por saldo total y en mora de calificación. ¿Cierto? Como tal. Pero venga, Juan Fernando, yo no quiero esta, yo quiero más. Yo quiero por mora, ¿cierto? ¿Cierto? Califica o mora por días, pues yo puedo llegar a agregar y el sistema me va a agregar, ¿cierto? Esos datos para yo poder analizarlo un poquito más allá, ¿cierto? Irme a una analítica pues un tanto mayor. Si ven, pues aquí tenemos muchos más datos, los valores de garantía. Tenemos también las provisiones de capital, los valores de aporte. Ya ahorita vamos a ver algo de eso. Los plazos pendientes, los días de vencimiento, la edad, ¿cierto? Toda esta información nos va a permitir, ¿cierto?, tener mayor control en ese dato, pero esto es por los datos disponibles en columna, pero no el que estoy filtrando, en este caso, forma de pago. ¿Cierto? Esto era una de las peticiones, llamémoslas populares, muy interesantes que se refiere a esos periodos de pago, pero yo también quiero verlo, no, yo lo quiero mirar por actividad económica. Entonces puedo ir a darle y él automáticamente me va a cargar por actividades económicas y todo, ¿cierto? Les reitero, estos datos están, digamos, manipulados adrede para que nos salgan ciertas cosas, pero en la entidad específica, pues nos va a salir, ejemplo, empleado, pues empleado, ¿cierto? No empleado hogar, que esto está, se manipuló así para poder mostrar como diferentes aspectos, porque la data pues estaba cortica, pero como pueden ver, él me va a mostrar toda esta información. Recuerden que esto, como estamos acostumbrados, le podemos dar clic para ver la información que tenemos, ¿cierto? Y yo lo puedo ver acá como ya estamos, digamos como lo típico, los meses hacia atrás para poder ver la evolución, incluso pues los deltas de cambios con respecto del mes anterior, ¿cierto? Que vamos a poder tener ahí. Entonces, esto nos permite precisamente tener aquí una analítica que, si bien saben, incluso la superintendencia nos venía pidiendo eso, venga, yo quiero segmentar, ¿cierto? Yo quiero ver cómo están, ¿cierto? Digamos por pagaduría, entonces poder filtrar. Todo esto es información. Esto es también un poco paramétrico, ¿cierto? Nosotros vamos a poder ir adicionando mayor información a estos filtros. Entonces, como siempre, ve, Juan Fernando, qué chévere sería un filtro X, ya es posible. ¿Cierto? Estas opciones, al ser paramétricas, pues nos va a permitir poder entrar y adicional, no directamente de ustedes, sino por forma de nosotros, pero pues precisamente esto es lo que queríamos, poder incrementar y por eso todo este cambio de versión, como bien saben, desde que iniciamos este nuevo proyecto, esta nueva etapa con esta nueva plataforma de Danger, era poder hacer esto que en la anterior no podíamos. Entonces esto pues nos llena de orgullo mucho poder tener esta capacidad técnica de poderlo cambiar, ¿cierto? A diferentes aspectos y poderlo ver. Este es el primero, pero si me vengo para el siguiente, tenemos ya por calificación. Entonces, analizar la cartera, ¿desde qué punto? Ya no
solamente de valores, sino por calificación en este orden de ideas, ¿cierto? Yo poder ver cuánto está en nómina, cuánto está en ventanilla de una calificación X, Y o Z y poderlo ver. Adicionalmente, pues eso tiene sus subtotales y todo que vamos a poder tener. Vamos a poderle dar clic. O sea, lo típico que ya venimos, que le damos clic, él nos va a empezar a precargar acá la información y nos va a mostrar, ejemplo, estos 2.956, ¿cierto? Como tal. Eso simplemente es un listado para yo poder verlo, que lo puedo exportar, poder analizar, porque yo quiero ir a virar estos 2.500 millones que son, pues le puedo dar clic, ¿cierto? Ese es el objetivo. También pues poder ver esa evolución, ¿cierto? Que esto es muy importante para, digamos, hacer un análisis, como nos han pedido, pues segmentado. Venga, yo quiero saber qué estoy ahí, cómo estoy en riesgo, cuáles son mis calificaciones y muy importante, especialmente esta. Me encanta esta porque la forma de pago pues es crítica, especialmente pues en tantas entidades que tenemos que precisamente tienen un gran componente de nómina, pero su ventanilla, aunque la tienen asegurada, pues es su vector de riesgo, pues normalmente más potencial. Entonces ahí, pues poderla ver, pero como les decíamos, pues no quedarnos solamente ahí, ve, yo quiero ver mis pagadurías, cómo están comportándose, cómo están ahí pues, su dinámica. Entonces, por ejemplo, mi ventanilla, ahí, mi X, ¿cierto? Poderla ver. Y también, pues, digamos, por modalidades y demás. Eso sin agregar, ¿cierto? Más campos, porque yo puedo agregar más, ¿cierto? Yo quiero ir a mirar, no sé, provisión. ¿Cierto? Entonces le doy provisión y él me dice, ah, bueno, tanto es la provisión, ¿cierto? Estas provisiones, pues aquí, estos valores están aquí como chiquitos, pero me entenderán ustedes, ¿cierto? Vea, como tal ahí, esa es la idea. Siguiente, tenemos este que es una idea, pues ahí digamos, que tomamos de otro punto, que es desde la superfinanciera. Nos encantó, digamos, esta idea y como siempre, pues sin copiar exactamente la idea, la tomamos y la adaptamos a lo que nosotros manejamos, ¿cierto? En ese orden de ideas tomamos que vamos a poder hacer un mapa mental, por así decirlo, donde pues tiene unas posibilidades incluso de configuración de las jerarquías. Esto me va a permitir yo escoger mi ordenamiento, que ya les voy a mostrar cómo se despliega, en donde voy a poder ver por unos tipos que incluso se pueden parametrizar, ¿cierto? Se puede darle como un manejo adicional a esto para poderlo parametrizar y tener nuestros propios ordenamientos internos, como tal predefinidos, donde vamos a poderlo tener. La idea de esto es yo poder, mirar, yo tengo mi cartera bruta, ¿cierto? Pero yo tengo tanto en A, en B, en C, en D y en E. Pero bueno, y esto de A, ¿qué es de cada uno de los componentes de mi clasificación? ¿Cierto? En ese orden de ideas, pues por súper. En este orden de ideas, comercial, consumo, vivienda, yo poder ver directamente, ve, cuánto tengo de esos 92.000 millones en cada uno de estos componentes. De esa manera, pues analizarla. Ah, bueno, y de ese consumo, ¿cuánto es? Ya sacar aquí también por otro subnivel. Entonces, miren que esto es nuevamente esa parte que es tan importante en mis análisis de crédito, básicamente de ese riesgo, poder yo tener la visión de cómo se me está comportando o cómo está compuesta, ¿cierto? Mi composición de la cartera. En este caso, si yo quiero ver, por ejemplo, pues yo voy a poder ir a mirar. Yo la tengo en consumo y vivienda, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Vivienda, ¿cuáles es? Básicamente todos empleados y consumo son ¿qué? Pues el reguerito, ¿cierto? Empleados, estudiantes y demás. De esa manera, pues tenemos un análisis adicional. Esto se lo pide normalmente a los oficiales de cumplimiento, al equipo de el comité de riesgos y precisamente que pues nos toca carpintear, como decía el ingeniero René. Y la idea es que no, directamente vamos a analizar, vamos a poder presentar y todo. O incluso, como hay veces llega a pasar, pues llega gerencia, venga, necesito como información un poquito más en vivo e en directo. Entonces aquí va a tener disponibilidad de esa información para poder, venga, hagamos en un comité o incluso en un consejo, venga, que necesitamos tomar una decisión de algo que surgió en este instante, ¿cierto? Que no estaba,
digamos, preparado dentro de los informes del orden del día, pero si tenemos una plataforma que, como dice la superintendencia, es nuestro pilar en el tema de riesgos, una plataforma tecnológica que me permita ver la información de mi data, pues vamos a poder hacer esto, ¿cierto? Entonces, este es uno que nos gustó mucho, es algo muy interesante que vamos a poder utilizar, ¿cierto? Tenemos el siguiente, cobertura de capital versus provisión. Entonces, aquí entran esos daticos adicionales que las entidades de archivo plano me entenderán aún más. Las entidades de pronto que están por archivo, perdón, por web service, ¿cierto? Que están totalmente integradas, no se dan cuenta mucho de esta cantidad de datos, que incluso un día podemos pues mirar ese tema de cuáles son los requerimientos de información como tal, que es algo muy importante para poder entender qué está haciendo Danger un poquito por detrás. Pero ellos saben que les pedimos algunos datos que incluso es difícil en algunos sistemas de información ERPs de obtenerla, esa consecución como tal. En ese caso, como pueden ver, tenemos las coberturas de capital en mi provisión porque le estamos pidiendo la provisión. Entonces, por eso es que yo les digo, ojalá la tuvieran, porque vamos a llegar a esto. Ya se llegó el día, ya lo tenemos, ¿cierto? Esto ya es una realidad. En Danger ya tenemos esta información que nos permite pues analizarla. No solamente se lo pido, sino que ya se lo utilizo y de esa manera poderlo mirar. Como pueden ver, aquí nos está diciendo, listo, esto es de los últimos 12 meses. ¿Cierto? Tenemos cuál es mi cobertura. Entonces él me está diciendo pues la cobertura individual de cada uno de esos meses acá. Pero yo puedo cambiar y puedo irme un poquito más allá. Venga, yo lo quiero por modalidad. Obvio, va a ser muchos datos, ¿cierto? Entonces el gráfico de pronto se le puede pulir un poquito más, ampliarlo. Ahí estamos pues dando las puntaditas finales. Ustedes saben que esto siempre finalmente se le hacen ajusticos adicionales en la parte de experiencia y usuario para poderlo ver. Entonces, como pueden ver, aquí me aparece todas, cada uno mi listadito de poder ver y que esto lo podemos exportar, ¿cierto? Nuevamente, entonces ahí podemos tenerlo. Y acá nos va diciendo pues cuáles son esas coberturas, todo para yo poder ir a mirarlo, incluso pues ir a revisar, venga, en diciembre, ¿qué pasó con ese crédito educativo que tuvimos una cobertura pues tan alta? No sé, hubo un castigo o algo que nos tocó pues aprovisionar, provisionar, perdón, mayor cantidad. Entonces mire que esto obviamente con la dinámica interna de cada entidad van a poderlo entender mucho mejor, ¿cierto? Estos datos pues nada que ver, pero mire que es muy interesante yo poder ver precisamente para tomar decisiones, ¿cierto? Esto digamos que va un poquito para algo que vamos a futuro también a traer, que son esas famosas alertas tempranas que nos han pedido. Entonces, al ya poder empezar a calcular esto, vamos a poder el día de mañana poder llegar a esas famosas alertas tempranas. Entonces, por eso, pues, nos gusta tanto esto, porque al tener esta información, vea que aquí lo podemos tener, ¿cierto? Eso tiene unas diferentes. Mire que, por ejemplo, yo vengo acá por formas de pago nuevamente también. ¿Cuál es la dinámica? Sabemos que Ventanilla llega a tener mayor cobertura por su siniestralidad, ¿cierto? Mientras que una nómina pues tiende a ser más bajito. Aquí esto se ajustó para poderlo ver así como tal. Igual saben que afecta el tema de modelo de pérdida esperada, reclasificación de cartera, porque nos modifica un poquito esa composición, pero hoy lo podemos tener. Siguiente, tenemos nuestra cartera por días, ¿cierto? Entonces, aquí, digamos que de una u otra manera, pues introducimos un concepto que es el tema de ratios. Ratios es que una medición, ¿cierto? No se vayan ahí a complicar, digamos, la vida con eso. Simplemente es una medición. En este caso, el NPL es que un indicador de mora, ¿cierto? Estamos viendo es básicamente en mis componentes cómo se está manejando la cartera. Entonces, a 30 días, a 60 días, a 90, 120 y demás, que estos son los mismos rangos que ya teníamos predefinidos antes, ¿cierto? Como tal. Y, no me la, y me la está planteando por nómina y ventanilla. Como es bastante información, acá me permite filtrar, ¿cierto? Entonces, yo estoy viendo en este momento nómina y estoy viendo acá. Cambio a ventanilla, mire que cambia, ¿cierto? Como tal. Mi nómina normalmente pues tiene un comportamiento bastante bajito, ¿cierto? Muy sano, muy todo, pero el componente, esto especialmente en las entidades como fondos de empleados, conocerán pues o entenderán aún más esta dinámica, que nuestra nómina es, eh, como nos hemos encontrado en algunos casos, incluso casi perfecta, y pues la ventanilla no tanto por la naturaleza, se retira la persona, entonces pues nos impacta. Pero como pueden ver, pues esto
es bastante interesante, ¿cierto? Acá como tal, para poderla ver. Nuevamente, pues yo puedo cambiar mis periodos y todo, o puedo cambiar, ¿cierto? Las formas de pago por nómina y ventanilla, por sucursal y demás, ¿cierto? Siguiente, similar a la anterior, la cartera, pero por periodos. Entonces, miren acá, ya empezamos a ver es, pues, cuánto tengo, ¿cierto? En total, por registros, cuánto está vigente, cuánto está vencido y cuántos, pues, el total vigente es, pues, al día, ¿cierto? Como tal, ahí en ese orden de días y una cartera total. Esto acá, pues, nos va a permitir pintarlo, pero yo puedo llegar a filtrar, ¿cierto? Y también, entonces, esa composición, nuevamente. Ya ahí, ¿cierto? Vámonos a ese que es muy interesante, cuánto es de nómina, cuánto es de ventanilla, poder mirar cómo se me está comportando y demás. Entonces, esto, como pueden ver, súper chévere, interesante en el proceso, ¿cierto? Similar tenemos la provisión registrada. Como pueden ver, este, digamos que es uno de los puntos que sí, las entidades que están integrados total, pues saben que esa información el mismo sistema se las entrega y llega a Danger. Pero las entidades que están por archivo plano, que están en ese proceso de construcción o de extracción y perfeccionamiento de esa completitud de la información, precisamente, pues es interesante obtenerlo. En este caso, como pueden ver ahí, mire que tenemos el saldo de la cartera, la provisión constituida, los aportes aplicados como cobertura. Yo tengo un saldo de aportes, pero tengo una cobertura aplicada. En este caso, pues digamos que un 20% mal contado. Tenemos un saldo real y un saldo ya del siguiente punto, que es el de categoría, pero este es para nuestro siguiente periodo, octubre. Entonces, mire que en este caso nos está mostrando ahí precisamente esta información para yo poder ver cómo estoy y empiezo hacia abajo, pues de mis categorías, poder ver pues cada una cómo está esa cobertura, cómo está constituida la provisión. Obviamente aquí lo puedo cambiar, yo quiero ver cómo está E, entonces voy y lo filtro y voy y la tengo, ¿cierto? O la cambio a B, ¿cierto? Ahí, en ese orden de ideas. Este sí es pues fijo por mis provisiones porque es por categoría y por periodos. Y por último, de esta pantalla tenemos lo mismo, pero por días, ¿cierto? ¿Por qué es importante estas dos así separadas? Porque la superintendencia nos ha, digamos, puesto en una situación muy interesante de riesgo, que es el tema de poder evaluar con base en riesgo, ya tengo mi modelo de pérdida esperada, todo eso que siempre tiende a ser más alto, pero por días ustedes saben que precisamente es más fijo como tal. Acá, en este orden de ideas, estos dos, digamos que se complementan, ¿cierto? Tanto por mis días, ¿cierto? Que tenemos aquí el rango de días, ¿cierto? Y por mis calificaciones. Hay una adicional que acá ustedes entenderán que por el ciclo de desarrollo pues no alcanzamos a tenerla pues pegadita, pero esta yo sé que a muchas entidades les va a gustar. Y es que adicionalmente aquí va a venir otra, es esta. Y es que nosotros estamos en un proceso de obtener unos datos y es podernos comparar contra el sector, ¿cierto? Las comparaciones son odiosas, pero es necesaria, ¿cierto? Especialmente la superintendencia nos pide eso. Y estamos pues precisamente en podernos comparar contra la superfinanciera, la supersolidaria y mi entidad, ¿cierto? Análisis contra el sector. En este momento pues la superfinanciera pues nos provee los datos, ustedes saben que ellos publican esos datos ahí en la página como tal. Con la supersolidaria es un poquito más difícil, ¿cierto? Estamos en ese recabar esa información que incluso como siempre les extendemos esa invitación. Si ustedes al ustedes llegar a la información de manera más directa, si conocen una fuente de datos de la Super Solidaria y que nos puedan pues dar una lucecita ahí, ¿cierto? Pues nos ayudarían mucho, ¿cierto? Porque la idea es que esto, Coplis, va a empezar a sincronizar y almacenar los datos de Super Financiera y Super Solidaria, para de esa manera podernos comparar, ¿cierto? Esto creo que es un punto muy importante hacia, pues al tema de riesgos y no solamente quedarme ahí porque muchas veces decimos, sabes que mi entidad está muy bien, pero esa comparación es sana y es importante para yo poder decir, venga, ¿cómo debo trabajar? Poder armar planes de trabajo en ese orden de ideas. Esto tiene pues obviamente un alcance un poco mayor, incluso de poder tener filtros por qué consumo,
que pues por las clasificaciones de superintendencia, que también por qué es libranza y qué es ventanilla, que así lo maneja pues básicamente la superfinanciera y demás, y de esa manera pues poder complementar, ¿cierto? Esto creo que es súper importante para podernos comparar contra nuestro sector, ¿cierto? Que muchas entidades o muchos asociados creen que nosotros no somos financieros, me refiero a nosotros el sector, y sí, tenemos que compararnos porque así nos miden, ¿cierto? Entonces, por eso, esta gráfica, pues va a ser uno de los, digamos, puntos también diferenciales que tenemos en esta versión, ¿cierto? Bueno. Voy a irme, ¿cierto?, a otro de los puntos que nos planteaba ahorita el ingeniero René, y es precisamente los procesos adicionales que nos van a permitir, pues, moler datos como tal. Una parte, pues, primero que todo, pues, no va a ser moler datos, sino entender qué es, y es ese famoso score. Entonces, tenemos por aquí esta funcionalidad que va a estar disponible. Esto nació tanto pues de un modelamiento, digamos, inicial, estadístico, pero también implementando el tema de IA, ¿cierto? Esta parte, digamos que obviamente el sector nos está arrinconando un poquito a eso y no podemos ponernos chiquitos. Antes tenemos que aprovechar eso y no quedarnos, como dice el ingeniero, pues haciendo imagencitas y ya, no hay que sacarle la potencia, ¿cierto? A todo eso. Entonces, este modelo pues nació precisamente en consultoría pues tanto estadística como con la IA para poder completar con mayor profundidad esta capacidad. En este momento aquí como tal pues tenemos 22 y ya se están planeando para que sean 25, Dios mediante. Qué pena con ustedes, toma agüita. Gracias. ¿Cierto? Entonces, esta parte es algo pues muy interesante en donde cada uno de estos pesos pues está predefinido, es un modelo, llamémoslo estándar de Coplis como tal acá para lo que se construyó, pero se puede configurar, ¿cierto? Juan Fernando, yo no quiero que días de mora sea 10 el peso, sino yo quiero que sea 5. Para mí no es importante, o al contrario, no, para mí eso es 20, eso es crítico como tal. Y estrato yo no le quiero dar un peso, a eso ya son consideraciones internas de la entidad. Se puede parametrizar. Esto, como pueden ver, pues se puede parametrizar acá, pero incluso yo puedo decir, ve, la calificación también tiene unas ponderaciones, unas variables como tal. Entonces yo puedo darle esos valores, ¿cierto? De esa manera, el sistema me va a permitir, ¿cierto?, tener acá un manejo amplio. Y algo que hay que tener presente, ¿por qué lo llamamos como score, como bien nos decía ahorita el ingeniero, y no una evaluación de cartera? Porque nos faltan datos que aún no tenemos, que son los datos externos. Hay que tener en cuenta, pues, digamos, el panorama, no solamente como hoy está en este momento local, sino también externo. Si el día de mañana... Por ejemplo, no es que yo les puedo complementar esa información. Esto se podría convertir, ¿cierto?, en una evaluación mucho más robusta como tal y que se puede y que podríamos llegar incluso a llamarla pues un tema de evaluación de cartera, ¿cierto? En este caso es un score donde ya vamos a ver cómo se ve, cuáles son los resultados, cuál es esa potencia como tal, pero como pueden mirar acá, esa información que tenemos la edad, tenemos el tipo de crédito, tenemos la actividad económica, ¿cierto? Incluso esto ya se los voy a mostrar que es súper chévere. El vector de pago es algo muy interesante que se maneja en el sector y que ya tenemos acá disponible. Toda esta información es información que reportamos, es información que cargamos con archivos planos cuando lo hacemos o por web service, pues los demás integrados, ahí como tal. Y esto nos va a permitir llegar a qué? Pues a esto, ¿cierto? Me voy a ir, es esta opción. Esta opción, el sistema cuando yo la cargo, pues me va a permitir hacerlo. ¿Por qué? Por los periodos. Obviamente, pues esos son de periodos cerrados, ¿cierto? Yo no voy a estar pues procesando envío en directo, sino que yo voy procesando pues de manera, digamos, mensualizada cuando ya tengo cerrada mi cartera. Entonces yo escojo mi periodo, le doy a aplicar, ¿cierto? Y él me va a traer esto. Entonces, esta belleza nació también aplicando un tema de IA por las variables, aplicando un análisis para poder llegar a generar ese nivel de riesgo, ¿cierto? Poder complementar información que tenemos desde la data e incluso pues poder ver ese análisis, ¿cierto? En este orden de ideas se nos está diciendo, yo tengo para un análisis de riesgo crediticio,
¿cierto? Básicamente una cantidad X de clientes o asociados, ¿cierto? Esto le podemos cambiar el nombre, ¿cierto? Ustedes saben que estamos en el sector de asociados, entonces, bueno, le cambiamos el nombre dado el caso, pero nuestros clientes asociados, ¿cuántos tenemos en riesgo bajo? ¿Cuántos moderados, alto y crítico? Esto acá, como pueden ver, nos dice cada persona, su nivel de riesgo. Ya les hablo de esto, los pagos promedio, mora. E incluso, pues aquí si le diéramos clic, esas se las quedo viendo porque si le doy clic no me va a funcionar, pero lo que va a hacer es poder analizar toda la aplicación del score para yo poder ver cómo me evalúa la persona, cuáles son sus características, cuáles fueron los valores y todo. Esto, como pueden ver, me da ese nivel de riesgo y tenemos el comportamiento de pago. Este comportamiento es ese vector de pago que incluso estamos acostumbrados a manejar. Sí, se ve diferente, sí, se ve diferente porque tampoco pues podemos ser pues todo al igual. Es algo muy similar a lo que estamos viendo de qué del data crédito, por ejemplo, que tenemos allá normal, 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 30, 60, normal, normal, ¿cierto? Esos valores de pagos, pero esta información ya no es del sector, sino que es mi información. Entonces yo puedo analizar a una persona en específico. Entonces, si yo voy a analizar, listo, a este asociado o a este asociado, yo tengo su vector de pago, puedo ver cómo se está comportando, si está teniendo moras, si está pagando al día, si tiene situaciones puntuales. Sabes que aquí en este momento, en los últimos 12 meses, yo sé que aquí fue cuando se nos retiró del fondo. Ahí tuvo un descalabro pues económico, pero volvió y se nos puso al día, súper bien. O por el contrario, no, este asociado pues se retiró y no ha podido. Por el momento está en riesgo bajo, pero mire cómo está. O estos clientes que ya ahí se nos disparan, ¿cierto? Obviamente esto, pues sale todo el listado, ¿cierto? Y tiene esa capacidad de búsqueda o incluso, pues yo puedo filtrar. Ah, venga, yo quiero ver mis críticos. Yo puedo darle crítico, ¿cierto? Él me lo va a filtrar y yo poder ir a ver, ¿cierto? Esas personas, cuál es su promedio de pago, cuántos pagos en mora ha tenido, ¿cierto? Entonces yo poder ir a mirar, pues precisamente esa situación que estamos teniendo. Entonces ahí pues yo voy a poder ir a mirarlo, o incluso pues combinar. Yo quiero también los de alto y los de crítico o no, solo crítico. Entonces lo voy a tener y de esa manera pues poder filtrar como tal. Esto, como les digo, es un proceso que se hace pues mensualizado, que incluso pues aquí no lo tenemos pues como tal, pero si uno abriera cartera, vuelve y cierra, vuelve y cambia, pues hay posibilidad de reprocesarlo para que el sistema no lo recalcule y de esa manera poderlo ver, ¿cierto? Como tal, miren que es un uso más inteligente que simplemente quedarnos en el entretenimiento de la IA y de esa manera pues poder potenciar mis procesos de negocio. Esto precisamente lo que decía el ingeniero. Ustedes lo vienen haciendo seguramente. Ustedes cogen y lo analizan, pero esto, por eso decimos que es un score, ¿cierto? Y un análisis crediticio. Todavía no lo llevamos a evaluación de cartera, pero esto seguramente ustedes ya lo hacen, ¿cierto? En muchas entidades pues ya lo vienen haciendo y de esa manera pues poderlo aprovechar, ¿cierto? Eso es una opción que nos encantó, que creo que las entidades le van a sacar provecho, van a poder hacer análisis puntuales de sus asociados y encontrar incluso situaciones que al día de hoy de pronto no nos damos cuenta, ¿cierto? Que eso un poquito la superintendencia nos ha llevado a darnos cuenta con el modelo de pérdida esperada porque nos ha dicho, venga, ojo con esas personas. Esto es precisamente complementar ese proceso, tener herramientas de análisis hacia ese punto, ¿cierto? Como pueden ver, tres opcioncitas que como siempre les decimos, entre comillas, son tres botones, pero imagínense el panorama que tenemos acá de análisis, que podemos llegar a ese punto de poder analizar, ¿cierto? Por otro lado, ¿cierto? Tenemos el complemento, ¿cierto? Seguir creciendo las opciones, no quedarnos en lo que tenemos, sino que nos caracteriza seguir creciendo y escuchar sus sugerencias. Por eso tenemos las cosechas, ¿cierto? En cosechas, recuerden que tenemos tres botones. Si usted en este instante entra a su aplicación, tiene tres botoncitos: montos, saldos y cantidades. ¿Hubo cambio? Básicamente no aquí, pero sí hubo un cambio que nos los han pedido y por petición popular ya se puede parametrizar estos topes. Recuerden que hoy lo que hace es, con la muestra que tenemos aquí, básicamente él tomaba el mínimo
el máximo y lo dividía por 4. Hoy no. Bueno, ya a partir de ahora vamos a tener que usted puede parametrizar ese apetito de riesgo. Entonces, para mí realmente es a partir de 5 es riesgo alto. Yo le pongo que a partir de 5 es rojito, ¿cierto? ¿Cuáles son los rangos internos que deseo manejar? Y de esa manera poderlo trabajar, ¿cierto? Eso porque, claro, hay entidades que digamos que en sus límites lo tienen muy bajitos, pero hay otras que los tienen un poco más altos por su dinámica. No podemos comparar un fondo de empleados completamente cerrado, sin extensión, solo consumo a una entidad cooperativa abierta con microcrédito, con tarjeta, con rotativo. Es muy diferente, ¿cierto? Entonces, precisamente por eso, cada entidad puede definir su apetito de riesgo, sus rangos, y esto, pues yo sé que muchas entidades han estado esperando esta opción y esta mejora que vamos a tener, ¿cierto? Por aquí tengo dos opcioncitas que ya se las cuento, ¿cierto? Porque en todo esto también se adicionó el tema de IA y un análisis adicional, que ahorita se los voy a contar en un momento, ¿sí? Entonces tenemos por montos, por saldos y por cantidades la adición de los umbrales, que esos umbrales también están para todos los demás. Pero si recuerdan, estas dos montos y saldos calculábamos el indicador por cartera diferente de A, o sea, por calificación. Entonces, claro, nuevamente, don Fernando, es que ese valor no me da realista porque por días de mora yo no tengo toda esa morosidad. Tienen razón, por eso se construyó también montos y saldos, pero por días. Entonces ya no va a calcular que sea diferente, ¿cierto? Saldo de capital diferente de A, sino saldo de capital mayor a 30 días. De esta manera, tenemos esa contrapartida de muchas entidades que lo requieren así, que deseaban ver el indicador diferente. Si incluso mire que aquí tenemos un 763, yo me vengo acá pues por montos, me da un valor diferente. Recuerden que estos datos son como más o menos, ¿cierto? Pero la intención es esa, poder mostrar por días. Incluso aquí, pues, ¿por qué sale más alto? Porque por montos, por calificación, las calificaciones aquí, la muestra que tenemos, realmente tiene crédito comercial y vivienda. Por ende, por calificación puede ser menor que por días, porque ya aquí un crédito de vivienda que en B estamos en 60 90 días, realmente aquí ya me está empezando a mostrar a partir de 30 días, por eso se me puede subir el indicador, ¿cierto? Entonces tenemos ese de montos, ese de saldos para poderlo mirar y poderlo trabajar, pero esto es sí, llamemos lo clásico como tal, ¿cierto? Acá en este orden de ideas. Recuerden que aquí también tenemos el tema de filtros, ¿cierto? Que se me escapaba acá, lo tenía pues aquí ocultico, pero estos filtros, ¿cierto? Son un complemento para yo poder refinar mis búsquedas. Entonces también poder buscar por una sucursal en específico, por una clasificación de súper por garantías, ¿cierto? También para poder refinar mis búsquedas o incluso pues por modalidades. De esa manera pues yo poder llegar a mirarlo pues mucho más, más profundamente ahí los datos. Esto ya tenemos por ahí preparados otros adicionales como similar a lo que vimos ahorita, formas de pago, ¿cierto? Si es denomina ventanilla, vamos a adicionales ahí para segmentar todavía más estas matrices y poderlo tener, ¿cierto? Estos filtros se aplican para todos los que estamos viendo acá. Entonces es un complemento muy interesante, de pronto porque como lo expongo, porque en el chat sé que hay personas que apenas van a arrancar con el módulo, no lo conocen o que están en evaluación del módulo para adquirirlo. Entonces también es importante tener esto presente como tal, ¿cierto? Acá dentro de este orden de ideas. Una nueva mejora siguiendo esta misma línea, ¿cierto? Que nos decían, bueno, a mí me gusta este, pero yo lo quiero acumulado. Entonces venimos a esto que yo sé que aquí en el chat tengo unas entidades que me van a poner manito arriba porque precisamente es eso. Queríamos poderlo ver o por calificación o por días, pero acumulados por trimestre, semestre y año. Yo sé que esto me lo estaban pidiendo hace mucho tiempo y se logró, ¿cierto? Entonces, si yo quiero verlo, por ejemplo, por trimestre, yo lo quiero ver por calificación, no lo quiero ver por días.
pues le puedo dar ahí los periodos, ¿cierto? Y filtro. De esa manera, el sistema me va a procesar precisamente esa información, traérmelo por trimestres, por calificación y demás, ¿cierto? Acá como tal. Entonces, tengo cada uno de mis trimestres y poderlo analizar, ¿cierto? Yo sé que aquí tenemos unas entidades que estaban esperando esta funcionalidad, pues con bastante expectativa como tal, ahí en ese orden de ideas, ¿cierto? Esto pues aquí lo vamos a poder tener, ¿cierto? El trimestre, hay entidades que reportan trimestral y prefieren mirarlo trimestral, otras que adicionalmente para poder ver, digamos, como una comparativa más adecuada, ver el semestre o incluso el año, y de esa manera pues poderlo complementar, ¿cierto? Estos todos, ¿cierto? Tienen el tema de IA, pero quiero mostrárselos aquí como la cerecita del pastel con respecto a cosechas. Y este es nuestro análisis de maduración con respecto a alturas. Este es el tipo superfinanciera. Entonces, este es uno de los puntos más importantes acá de esta actualización con respecto a cosechas. Quiero mostrarles algo para que me entiendan esto, de pronto las entidades que no están del todo familiarizadas. Básicamente, lo que se busca es yo poder analizar mi cosecha X, que tiene un valor de desembolso, ¿cierto? Y en ese orden de ideas tiene unos periodos en los cuales ha participado. Eso se denomina la altura, ¿cierto? O la altura en vida de cada crédito. La idea es poder yo mirar cómo se está comportando la altura de la cosecha de enero, uno, o la de febrero, la uno es cuál, pues febrero. Como pueden ver, la diferencia es la diagonal como la estamos presentando, que el modelo clásico de nosotros, ¿cómo se las presentábamos? Pues en una forma así, ¿cierto? Y esta, como pueden ver, se va a presentar al contrario. Básicamente es la transpuesta de la misma matriz que ya teníamos, pero llevándolo a esto. ¿Eso que nos lleva a poder analizar? Que vamos a tener, ¿cierto? Un gráfico adicional, en este caso, pues se los quedo viendo, pero les muestro la explicación para que me la puedan entender. Es, yo puedo calcular los promedios individuales de mora por altura y con eso vamos a llegar a qué? A poder encontrar nuestro punto máximo de deterioro, que es el concepto de maduración. De esa manera, poder llevar a tener un análisis como nos lo plantea pues la superfinanciera o yéndonos más allá del sector, pues ese famoso análisis vintage, ¿cierto? De la cartera como tal, que como tal nos va a permitir analizar ese punto máximo de maduración donde se me está afectando mi cartera. Entonces, esto, pues precisamente es que yo poder tener estas alturas de la cosecha de enero, la uno, la 2, la 3, la de febrero, la uno, la 2, la 3, ¿cierto? Y que finalmente aquí, pues vamos a tener acá al final ese promedio para poderlo graficar. Eso adicionalmente tiene un concepto que pues acá se nos escapa para podérselos presentar, que es el T, sería el promedio completo, y el T-12, que es lo que anunciaba pues el ingeniero René, precisamente en la presentación y todo. Esa diferencia entre T y T-12 es yo poder mirar el periodo completo o un periodo de corto plazo. Ese periodo de corto plazo normalmente pues no puede ser pues mayor al completo porque entonces ahí tenemos un problema pues grave, ¿cierto? Porque en la originación de los créditos. Pero de esa manera, como pueden ver, ya estamos presentando este estilo superfinanciera donde me va a permitir analizar mi promedio de la cartera, poder ver ese punto de maduración, ese concepto que nos va a llevar a un análisis pues de esas criticidades. Incluso yo poder decir, venga, es que mi altura X es donde se me está impactando. Debemos ir a revisar qué pasó ahí entonces, qué está pasando como tal, ¿cierto? Si yo vengo y lo miro así visual, yo empiezo a ver dónde se me empieza como a reventar el asunto. Entonces ahí eso tiene unas connotaciones en análisis, ¿cierto? Que ya en los comités, pues pueden analizar eso y sacar mayor provecho. Obviamente esto depende de la data de cada entidad. Hay entidades que pues se vencen a 12 meses, otra un poquito más, otro un poquito menos y demás. Entonces, de esa manera, pues poderles sacar provecho. Y esto, nuevamente, apalancándonos con el tema de filtros, pues yo puedo ver qué es de consumo, qué es, por ejemplo, con la forma de pago de libranza, ¿cierto? Consumo libranza, consumo sin libranza y poder sacar más provecho a esos datos y a ese análisis. Adicional, ¿cierto? No nos quedemos ahí porque entonces llega y se rasca la cabeza el comité. Venga, ¿y yo qué le analizo?
Pues para eso tenemos precisamente, primero que todo, unos análisis adicionales, ¿cierto? Que nos va a permitir tener acá, ¿cierto? Entonces tenemos acá el análisis de la IA, ¿cierto? Que en ese orden de ideas él me va a decir, listo, tenemos un contexto normativo, tenemos unos hallazgos como tal y demás que nos va a permitir respaldar los análisis que ustedes hagan contra lo que está encontrando, ¿contra qué? Ojo, muy importante, la muestra que estemos mirando acá. ¿Cierto? No es de otra cartera, es si yo estoy sacando acá un periodo X, pues el que me va a analizar. Precisamente la IA me va a analizar los datos que tengamos aquí en pantalla. Entonces él me va a decir, ah, perfecto, ojo con esto, que tenemos un punto donde se me está afectando. Tenemos unas cosechas, digamos, benignas que están por debajo del 1%, ¿cierto? Que son 8, el 19%, unas que están en un, digamos, promedio ligero, que sería 22 cohortes o periodos, ¿cierto? Como tal, que tenemos un 51%, moderadas 9 y severas ahí, que son mayores a 5% como tal. Esto, si no me equivoco, es también parametrizable, ¿cierto? Entonces nos va a permitir, junto como lo parametrizamos nuestros apetitos, pues poder parametrizar eso y yo poder decir, venga, tengo aquí una potencialidad, pues que tengo que analizar, ¿cierto? Él adicionalmente, pues nos va a permitir analizar todo eso, ¿cierto? Y de esa manera, pues tener una información, pues bastante interesante, ¿cierto? Como pueden ver, por tiempos, por maduraciones, por vencimiento, ¿cierto? ¿Qué implicaciones tiene y demás? Que, pues, pucha, uno dice, uy, esto está como muy bacano, ¿cierto? Esto me va a ayudar incluso a complementar todos esos procesos porque uno a veces dice, venga, yo no había complementado mi proceso para saber en dónde es que tengo que activar mi cobranza precisamente. Eso es lo que busca Cosechas, poder encontrar ese análisis retrospectivo, pues para tomar decisiones. Venga, tengo que decirle a mi cobranza, aquí tenemos una situación. Por eso, eso pues, digamos que también nace precisamente de esto. Si yo llego y miro, vea, si aquí tengo en el periodo básicamente 11, 12, ¿cierto? Es el punto donde se me está impactando. Mis primeros 18 meses es donde estoy siendo afectado, pues principalmente. Esto básicamente nos está diciendo. Entonces, de esa manera, acá vamos a tener ese análisis. Y recuerden que este proceso no es, yo lo estoy haciendo con 2 años, pero la super nos plantea que mientras más datos tengamos, mejor. Por eso siempre les decimos, mínimo son 5 años y de ahí para allá, pues todo es ganancia, ¿cierto? Las entidades que precisamente nos generan esa inquietud, ve, pues que yo apenas tengo 2 años, tengo año y medio de haberme migrado de la aplicación, no tengo historia, ¿qué hago? No hay problema. Recuerden que cada vez el sistema, pues cuando ustedes carguen los datos, les va a complementar y va a tener toda esa historia ya almacenada para sacarle esa potencialidad, ¿cierto? Entonces, mire que esto es una herramienta que creo que muchas de aquí de las entidades que estamos acá eh, lo venían de pronto diciendo, haciendo, carpinteando este lado, ¿cierto? Volteaban esto, daban unas vueltas, sufrían un poquito con unas matrices, con unas macros, perdón, para llegar a esto. ¿Cierto? Ya se lo tenemos acá, que ustedes directamente puedan sacarlo y demás, ¿cierto? El lanzamiento final acá, pues aparte de esa parte de ella, vamos a tener la gráfica, ¿cierto? Como les mostramos de TIT-12 con su promedio para poderlo analizar de manera adecuada. ¿Sí? Por otro lado, tenemos lo siguiente, nuestras matrices de transición, ¿cierto? Entonces, en matrices de transición, digamos que tuvo un cambio, digamos, importante ahí para tenerlo presente, pero tuvo una mejora adicional en otra matriz, ¿cierto? Aquí solamente pusimos una, pero vamos a tener dos. Ya les voy a contar un poquito más. Vamos a tener otras dos aquí adicionales. Voy a mostrar con una, pero el concepto es para todo general, ¿cierto? Como tal, las matrices de transición, recuerden que también las podemos filtrar, ¿cierto? Para las entidades, pues que apenas nos van están pues en el proceso de implementación y demás. Estos filtros, pues los vamos a poder tener ahí como tal ahí. Ahí como tal, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a tener un análisis, les explico cómo venimos haciéndolo hoy, ¿cierto? El análisis llamémoslo clásico COPLIS, ¿cierto? Que venimos utilizando es periodo A contra un periodo B, ¿cierto? Dos periodos.
la cartera que esté vigente en un periodo y que está en el otro, ¿cierto? Ya les hablo y les amplío eso porque yo sé que me van a decir, no, Juan Fernando, se nos queda corticos y sí, sí, pero la super incluso hemos visto ciertos reportes de la superintendencia o glosas de la superintendencia en análisis donde hacen esa comparación, ¿cierto? Periodo A contra periodo B. Y está muy bien, ¿cierto? Pero ampliamos para poder tenerlo. Adicionalmente, ¿cierto? No nos quedamos ahí, sino que también nuevamente tenemos el tema de IA. Pero es importante tener en cuenta que el tema de IA es más provechoso siempre y cuando tengamos porcentajes, ¿cierto? Entonces yo tengo calificación, ¿cierto? Les explico que tenemos actualmente matriz de transición por calificación, por periodo A y periodo B, por días, ¿cierto? Porque no va a ser lo mismo mi transición por calificación, que puede estar afectada por riesgo, que puede estar afectada por ley de arrastre, por evaluación de cartera, reclasificaciones y demás, a por días, que me da mi morosidad real, ¿cierto? Cada crédito peleando contra el mundo. Recuerden que tenemos aquí unos periodos de 0,30 hasta más de 360, un poquito más amplio. Eso mismo nosotros lo convertimos en calificaciones por porcentaje y por días, ¿cierto? Hasta ahí eso es lo mismo que traemos, pero entonces traemos el análisis de IA también, ¿cierto? Para que nos ayude a procesar esa información y el sistema pues nos traiga aquí. El sistema coge, nos empieza a hacer todo ese procesamiento. Como pueden ver, él nos sale pues cuál es el contexto normativo. Precisamente, obvio, está haciendo una suposición, ¿cierto? De que todo esto es que, pues, consumo, ¿cierto? Como tal, porque nos está acá como tal. Por eso es muy importante, me devuelvo un poquitico, las clasificaciones cuando ya les mentemos los filtros, porque el cuando es la general, pues supone, ¿cierto? Recuerden que la IA pues tiene ese detalle. Por eso se me escapaba de pronto ahorita en ese orden de ideas. eh, Estos análisis tienen un prompt. Recuerden que el prompt es ¿qué le digo yo a la IA que me haga? Entonces, esos prompt pueden ser complementados o mejorados a necesidad de la entidad. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos unos, pues con un análisis digamos, robusto, pero generalizado, ¿cierto? Como tal. Pero puede que yo le diga, venga, es que realmente mi entidad, sí, tiene mucho normal, pero, por ejemplo, tenemos entidades del sector minero, del sector de juegos de azar. Entonces, ese pequeño dato, mire que es muy importante, ve, adicionalmente, ponerle este dato, o por ejemplo, del sector de la farmacéutica, ¿cierto? Tenemos muchos, o financiero, ¿cierto? Tenemos unos fondos de empleados, ustedes saben, del el área bancaria. Ahí hay unos riesgos diferentes al sector minero, al sector productor y demás. Entonces, esos PROM se pueden mejorar, se pueden configurar adicionalmente para complementarle el proceso a cada uno. Por eso acá tenemos pues unos resultados, ¿cierto? Que nos va a decir, ve, tenemos unos análisis que me está haciendo como tal, es todo listo, se le pega una embellecida, ¿cierto? Ahí de pronto pues entenderán ustedes que por la presentación no salió así, pero esto pues el sistema no lo presenta embellecido. Y mire que aquí nos empieza a presentar pues unos análisis como tal que está haciendo y unas conclusiones que nos va a traer, ¿cierto? Esos análisis, ¿cierto? Son importantes para complementar mis análisis internos, donde ustedes van a poder, ¿cierto? Tanto el análisis que usted ya hizo, de poder ver mis rodamientos, mis mantenimientos y mis recuperaciones, pues poderlo complementar. Permítanme acá. Tenemos adicional otros, ¿cierto? Que estos ya son digamos que se construyeron utilizando IA, pero ya con datos fijos, que en vez de llevárselos a la IA es que venimos acá y poder ver que, pues precisamente, pues unos análisis adicionales de esas severidades y demás con unos datos, pues digamos, de la misma muestra. Entonces tenemos aquí otros gráficos de análisis internos, ¿cierto? Ya no tanto con IA, sino con dato estático, ¿cierto? Hasta ese punto, hasta aquí es lo que ya tenemos. Pero entonces me vuelvo a ir a mi pastelito, ¿cierto? Y precisamente nos planteaban algo, era, sí, Juan Fernando, muy chévere su análisis de A con B, pero digamos que para yo ver un default más adecuado, hacer una proyección adecuada, necesitamos que no A con B, sino A con B, con C, con D, con F, con X, con todo el abecedario, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? No es un periodo de A contra B, sino yo poder ver la historia completa. ¿Cuál es esa historia? Pues el rango que usted desee manejar
pero idealmente pues ojalá 5 años. Entonces ahí es donde ya empezamos a mirar o a construir una matriz mucho más orientada a la parte estadística y aplicando esas famosas cadenas de Markov de manera completa. Digamos que hoy tenemos algo, ¿cierto? En ese Markov, pero digamos que puede ser un Markov limitado. Queremos complementarla. Entonces, en ese orden de ideas, ya lo que va a hacer él es, no es A contra B, que mire que esto es lo que hace hoy. Yo tengo acá el periodo, cómo estaba en febrero y cómo estaba en enero. Básicamente estaba en A y rodó a B. Entonces yo tengo este. Eso es lo que hoy hacemos con cada crédito. Pero la idea es hacer qué. Eso mismo con cada crédito para los 5 años, o los dos, o los tres, o los que deseen analizar, para de esa manera mostrarme la acumulada. Y de esa manera poder llegar aquí en el acumulado. Aquí en este caso estoy mostrando la de días, pero es exactamente lo mismo para calificación. Y como pueden ver, ya va a evaluar es no A con B, sino A hasta B. O bueno, desde A hasta B realmente, ¿cierto? En el orden es al contrario. Entonces es un rango de fechas donde ya ahí, pues mi cadena, yo poder decir, ah, sí, es que esa probabilidad de incumplimiento o ese punto de análisis donde ese famoso 50% donde yo poder decir, es que mi punto de faul es acá o en dónde es yo poder encontrarlo, ¿cierto? Esto y cito a un asesor, ¿cierto? Que con mucho cariño nos explicó con todo esto. Básicamente lo que estábamos haciendo en el antes era mirar el árbol, pero yo no quiero mirar el árbol, yo quiero mirar el bosque, ¿cierto? Quiero ver mi panorama completo. Para un análisis, digamos, puntual, mes a mes, está muy bien lo que veníamos haciendo, pero queríamos mejorar, queríamos incrementar que el análisis no sea solamente del arbolito, sino de todo el bosque. Yo quiero ver mi plataforma, mi panorama completo. Y algo que viene adicional que va, seguramente, bueno, ahí el ingeniero me corregirá de pronto en la parte de diseño, si queda abajo o algo, pues ya esos diseños simplemente tenemos, que no se los puedo presentar aquí desafortunadamente en este instante, la multiplicación de la matriz. ¿Para qué? Para poder tener el proyectado en un año. Entonces, esta misma matriz, como ya está calculada de manera adecuada a 5 años, a 3 años, a 2 años o a los que sean, yo puedo volver a multiplicarla por sí mismo, eso lo hace el mismo sistema, y poder proyectar ese, digamos, pronóstico, ¿cierto? Que lo que dice ese pronóstico, la multiplicación de la matriz, es básicamente decir que si mantenemos la mismas comportamiento, esta es mi proyección de vencimientos en un año. Entonces, de esa manera, yo poder mostrar esa proyección y poder tomar decisiones, pero nuevamente, no de A contra B como estas, sino desde A hasta B en mi historia, aplicando esa cadena de Markov de historia acumulada, ¿cierto? Mes a mes, como tal, que sería acá por eso se plantea, ¿cierto? Las sumatorias, ¿cierto? Del periodo a hasta el periodo B, ¿cierto? No de A con B, sino desde A hasta B, ¿cierto? Como tal. De esa manera vamos a tener tanto la acumulada, la estamos llamando en este momento así, por días y por calificación, separadas y las dos con proyección a proyecciones como tal a el año, ¿cierto? Básicamente, ¿cierto? Todo esto aplica a ese tema de IA, todas esas nuevas funcionalidades, como pueden ver, son fascinantes para complementar el proceso y que nos ayuden en todo ese proceso de análisis que muchas veces también nos quita tiempo y que también, pues, traerlo a colación pues nos va a ayudar un poco más también a ese tema de capacitación, porque a veces por el mismo desconocimiento, pues yo qué le analizo. Pues si la misma IA me está diciendo yo qué tengo que analizar, pues me voy a poder aumentar ese nivel de capacitación, poder que me genere esa inquietud, ¿cierto? Ves que yo tengo que tener en cuenta, no sé, pues cuál es la retención, ¿cierto? Corriente, que básicamente son los mantenimientos, cuál es como esos comparativos que debo hacer, cuáles son los acumulados, qué es eso de una cadena de Markov, ¿cierto? Ese tipo de cosas precisamente nos va a ayudar. Y
acá tenemos que empezarnos a perfeccionar, ¿cierto? Porque sí, esto me está ayudando y todo, pero tenemos que capacitarnos también, ¿cierto? Que esa es una invitación, por eso los webinars, ustedes saben que nosotros los hacemos tanto de presentación de funcionalidades nuevas, de manejo, pero también esos charle con nosotros, ¿cierto? Esos cafecitos que nos encanta hacer para que participen, ¿cierto? Básicamente, eh, les presentamos muy humildemente para ustedes, pues el día de hoy, todas estas funcionalidades que esperamos que hayan sido de su agrado, que esperamos que nos las acojan con mucha felicidad y esperamos que le den mucha uso como tal a esto. Tengan en cuenta que van a haber pequeños cambios, vamos a incluir nuevas cositas de aquí al lanzamiento final, pero que por supuesto pues estamos abiertos a todas sus sugerencias, a todas esas a todos estos temas y les agradecemos. Aquí tenemos unas entidades que nos han apoyado mucho, que nos han pasado sus análisis, que nos han contado muy abiertamente, sin egoísmos y como siempre nos ha gustado a nosotros decir, precisamente desde el principio cooperativo de la solidaridad, nos llega a nosotros, les llega a ustedes, ¿cierto? Les agradecemos mucho por hasta este punto, por cada uno de esos temas. No sé si el ingeniero René aquí ya en este momento desea agregar algo más. Sí, buenas. Gracias, ingeniero, muy amable. Em, Estoy viendo, nunca, no había visto, he visto las funcionalidades de la versión una a una, porque al fin y al cabo, pues, modestia aparte, somos los arquitectos de cada una de estas funcionalidades, investigación y, y, tecnología que hemos metido, es con todo el esfuerzo del mundo, con todo el cariño, pero no las había visto así como las hemos presentado hoy y modestia aparte, digo, wow. Pucha, qué cosa tan maravillosa. Porque realmente tratamos de que todas estas cosas, todas estas bondades que tenga la herramienta, pues lleguen a ustedes. Y como lo decía el ingeniero Fernando, es gracias a ustedes mismos, a nuestros clientes que tienen el módulo que sin reparo alguno nos han dado ese conocimiento de su experiencia, porque nosotros somos buenos programando, haciendo cosas tecnológicamente, pero digamos, la norma como tal, el día a día de eso, pues no lo tenemos, ¿cierto? Pero ustedes sí. Y ese acompañamiento que nos han dado, ese conocimiento, agradecemos mucho a un asesor de una entidad, pues no voy a decir el nombre, yo sé que está acá y que nos ayudó a muchas de las cosas que hemos hecho. La verdad, Dios lo bendiga, muchas gracias. Y es sin así, simplemente nos dio el conocimiento. Es lo bonito, que todo el conocimiento sea compartido y nosotros no tampoco nos quedamos con el conocimiento, tratamos de que ese conocimiento llegue siempre donde ustedes. Em, Gracias, de verdad que gracias y el potencial que tenemos, pues me encanta la tecnología, soy un nerd de estar mirando qué hacer nuevo y con todo nuestro equipo de trabajo que son unos locos igual que yo, diseñamos cosas y nos metemos en cosas que nos ha dado duro, pero que tratamos de sacarlas para poder entregárselas a ustedes. Y con la tecnología como viene, con esto la evolución de la IA, pues no nos vamos a quedar atrás y le vamos a sacar el mayor potencial de toda esa arquitectura de inteligencia artificial, empezar a aplicarla. Vemos acá que empezamos a aplicar esos daticos en esta parte. Y tengan la seguridad que vienen cosas que estamos trabajando en ellas para los demás módulos. Sarlao, Saro, Sarele, todos esos módulos, como tal, el módulo de indicadores, todas las demás funcionalidades que no son de riesgos, también estamos metiéndole todos estos escenarios para que tengamos una aplicación que nos ayude y que fortalezca el sector como tal. Em, Listo, muchas gracias. Decirles nuevamente, Dios los bendiga. Muchas gracias por participar y por confiar en nosotros, Copris, para todos estos temas y feliz día.